Nacional Electoral, hoy en el centro de un debate nacional, ha tenido una historia inmersa en la polémica. Hasta 1990, cuando nació el Instituto Federal Electoral, el gobierno federal solía ser juez y parte, ya que controlaba el órgano responsable de las elecciones en el país y existen numerosos registros de los mecanismos que empleaba el gobierno y su partido para mantener el poder, al grado que se generó una cultura popular sobre el fraude en México. Era necesario tocar el tema del INE aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto a mis invitados. Beatriz Rangel Juárez, ella es consejera local del Instituto Nacional Electoral, el INE. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí en tu programa. Mauricio Merino Huerta, el ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral, IFE. Entonces, Mauricio, bienvenido. Carlos, encantado. Moisés Pérez Vega, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Moisés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Y Marcelino Rosales Rodríguez, él es vocal ejecutivo de la Junta Distrital 16 de Tlaquepaque. Marcelino, bienvenido. Carlos, un gusto. Bueno, pues quisiera comenzar con una primera intervención de cada uno de ustedes a este tema que abordamos. Comienzo contigo, Beatriz. Le hemos llamado INE, pasado, presente y preguntamos, ¿y futuro? Carlos, el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, es resultado de batallas muy importantes de la ciudadanía de este país. Antes de que el Instituto Federal Electoral, como existiera, como lo dice tu entrada, en este país las elecciones servían para legitimar, para ratificar una decisión previamente adoptada. Sabíamos quién iba a ganar. Había una oposición a modo en algunos casos y en otros una oposición incapaz de poder realmente aspirar a gobernar. Y en ese sentido el país llegó un momento en el que se cansa y se generan las condiciones para un cambio. Y ahí surge el Instituto Federal Electoral y concretamente me quiero referir a las elecciones del 88. Después de esa elección tan cuestionada es que hay las condiciones para crear una institución electoral en donde sea posible paulatinamente, porque esto es un proceso, ir generando condiciones para lograr elecciones transparentes y creíbles y la posibilidad de llegar a la transmisión pacífica del poder vía la alternancia. Ese fue el parteaguas en el 88. Ya abundaremos en más de esta historia, Beatriz. Mauricio, una primera intervención. Bueno, dos comentarios que quizá vale la pena dejar en esta primera intervención. Una es que, como lo dice Beatriz, es a partir de los 90s del siglo pasado que México empieza a vivir alternancias, es decir, cambios de partidos, mayorías que dejan de serlo, minorías que se convierten en mayorías, 3 cambios de partido en la presidencia de la República, decenas ya de cambios en las gubernaturas de los estados, que la gente castiga a unos, premia a otros, y miles, de más de 50,000, para ser preciso, en las presidencias municipales y en los congresos, tanto en los estados como el Congreso Federal. Nada de eso había pasado en toda la historia previa de México que no fuera de manera violenta. Es a partir de los años 90, cuando el IFE existe y cuando existe el INE, que estos procesos de alternancia se dan de manera pacífica en todo el país. Hoy, por eso, estamos preocupados por este cambio aparente que quiere regresar a la idea de una sola mirada sobre el INE. Y el segundo comentario, esta lógica de cambio político pacífico en el país, pues sí, depende de las reglas del juego. No depende de una mayoría aritmética estable y permanente, porque eso es justamente lo que cambia con las elecciones. Se puede ajustar y de hecho se ha ajustado. Así que es muy delicado lo que estamos viendo y sí existe, hay que decirlo rápido y bien clarito, existe el riesgo de que todo esto desaparezca, sí es real, sí puede desaparecer
y sí existe una amenaza objetiva, tangible, de la que tenemos que hacer conciencia de que todo esto desaparezca en un plazo relativamente breve. Sí, es verdad lo que está pasando. Muy bien. Moisés Pérez Vega, una primera intervención también. Gracias, Carlos. Pues un poco a tono de lo que dicen mis colegas, pues decir que antes de que se creara el INE, México no era una democracia. México no era una democracia porque no tenía elecciones libres, competitivas, legales, periódicas, que por cierto decía eso en la Constitución, pero eso no se cumplía cabalmente. Había diferentes acciones de fraude, lo que se conocía como el fraude electoral, y una serie de acciones, ¿no?, que alteraban la voluntad popular. Entonces yo creo que es importante situar la importancia del IFE, la creación de esta gran institución en 1990, producto, ¿no?, de una elección muy controvertida, poco creíble, con muchas dudas, y eso es de ahí donde venimos. Creo que es importante que lo digamos y que lo digamos claramente, que lo que ha posibilitado el INE y diferentes fuerzas inicialmente de oposición con el gobierno fue crear un nuevo esquema que nos permitiera transitar a un sistema democrático, y que una piedra angular de ese sistema electoral democrático es un organismo electoral imparcial, confiable, que los jugadores tuvieran confianza en él, porque antes no había esa confianza, y eso fue lo que ha sido la construcción del IFE desde el 90, en diferentes etapas que ha tenido hasta la fecha, y con el riesgo de que esta transición votada por mencionar una obra del doctor Merino está en riesgo de que perdamos todo esos avances que hemos tenido en 30, 35 años, pues se vayan, pues no se destruya ese capital político que hemos construido los mexicanos. Muy bien. Marcelino, también una primera intervención sobre el tema. Sí, bueno, es sabido que el Instituto Nacional Electoral, inicialmente Instituto Federal Electoral, pues ha sido una creación, una construcción de la ciudadanía por una necesidad que se dio el parteaguas en el 88. Definitivamente es una institución que ha dado las garantías de que los votos se cuenten y cuenten bien y se traduzca en escaños, en diputaciones, en el cambio de los poderes en general, de forma pacífica. En relación a este proyecto de reforma que ha presentado el Ejecutivo, considero que es muy difícil volver en la retrospectiva de que vuelva a intervenir el Ejecutivo. Al ser un instituto autónomo, profesionalizante, donde en la reforma del 96 quedó fuera el Ejecutivo de la integración del Consejo General, pues se me hace difícil que a través de proponer 20 candidatos a consejeros, 20 el Poder Legislativo, 20 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede intervenir otra vez. Claro. Considero que si ya se dio el paso de que el Ejecutivo de la Nación salga de la integración del Consejo General del Instituto y del manejo o participación en las elecciones federales, pues considero que retroceder en ese sentido no es muy adecuado. Entonces, se me hace que la fórmula que está ahorita es muy adecuada, independientemente que se pudiera perfeccionar. Creo que no son los tiempos, y hasta ahorita no veo otra postura más democrática que la que tenemos. De acuerdo, muy bien. Beatriz, quisimos hacer y nombrar este programa pasado, presente y preguntarnos futuro del INE, precisamente para entender, y para la gente que nos está viendo, lo que es el INE ahorita, con su historia, cómo llegó aquí y lo que estaría en riesgo de desmoronarse. Por eso le pusimos así. Ha sido una larga transición, Carlos. El INE tiene esta historia a partir de diversas reformas constitucionales. Efectivamente, la del 90 pues, fue un parteaguas, una transformación muy relevante, sobre todo por el servicio profesional electoral. Este cuerpo de funcionarios y funcionarias que hacen esta labor
una labor de gran entrega, a partir de procedimientos estandarizados, muy precisos, que hoy son verificables en cada una de las etapas, en este caso por quienes como yo tenemos esta función de ser ciudadanos apartidistas, que estamos fuera de la institución, pero que podemos tener acceso a toda la información y a todos los resultados de los procesos que ahí se realizan, ¿no? Entonces, este cuerpo se crea en el año 90 y hay otras reformas muy importantes, la del 96, 94, 96, que es cuando se constituyen el Tribunal Electoral. Primero Tribunal Electoral y después pasa ya al espacio del Poder Judicial de la Federación, claro. Por ejemplo. Se establecen condiciones para transparentar y hacer mejor el acceso al financiamiento a los partidos políticos y sobre todo que inicie también a haber una fiscalización precisa de estos procesos. Y así sucesivamente, digamos, pasamos a la 2007, 2008, que es cuando se crea este modelo de comunicación política. Se establecen condiciones también para que haya paridad, por ejemplo. Esto es de la reforma 2014, que es fundamental. Y en 2014 nació el INE. Exactamente, y el tema del ejercicio de los derechos políticos me parece que ha sido a partir del Instituto Nacional Electoral que hoy tenemos, que se han potenciado y han viabilizado la posibilidad de ya no ser monocolor, sino también tener estos matices interculturales, claro. de participación y de interseccionalidad también en la representación, ¿no? Entonces me parece que ahí hay mucho que rescatar en este devenir de esta institución. Un mosaico, por cierto, que perfila lo que es México realmente, que es multicolor, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. La reforma de 1994, cuando el Instituto Federal Electoral puede conformarse en forma ciudadana. Se incluye la figura de consejeros ciudadanos y el Consejo General se administra en forma autónoma, hasta para elegir a su presidente. Pero fue hasta 1996, con una nueva reforma, cuando se dota de autonomía plena al IFE, al desligarlo de la presencia del Poder Ejecutivo. INE, pasado, presente y futuro. Ese es el tema que tocamos en Ruta 44. Mauricio, me gustaría, así brevemente, a reserva de que quieras abundar en más detalles de lo que inicialmente comentaste, buscar ejemplificar a la gente que nos está viendo cómo eran antes las elecciones, cuando no estaba el IFE y el INE, para tener claro qué es a lo que nos llevaría a regresar. Se creó una cultura popular del fraude, del ratón loco, no sé qué, tantas cosas había, ¿no? Bueno, sería largo, sí, claro, contar toda la historia, pero déjame empezar en 1946. De 1946 a 1996, 50 años, las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, para decirlo rápido. Y había 3 rasgos, hay muchos, pero para no alargarlo. Había 3 rasgos principalísimos, que fueron a su vez batallas muy fuertes. Una de ellas ya las enunciaba Beatriz, el padrón. ¿Quién registra a la gente? ¿A quién le das credencial? ¿Y quién vota? Esa fue una batalla importantísima, que se inició antes incluso de la creación del IFE y por supuesto, del INE. El padrón nació antes, pero no nació con fotografía y no nació con los rasgos que hoy tiene, sino hasta que efectivamente ya el IFE tuvo plena autonomía. Y bueno, es muy importante porque pues, ¿quién decide
quién va a votar y cómo se registra y que no haya muertos, ¿no?, en el padrón, porque así pasaba. Y además había traslados masivos, por ejemplo, de un estado a otro. Había elección en Coahuila, entonces de repente un montón de gente de Durango aparecía en el padrón de Coahuila, cuando en realidad ni siquiera existían, ¿no? Claro. Eran de nombre, así, aparente, nada más de lista. Bueno, esa es una, no me extiendo. Para controlar el padrón hubo una larga lucha y hoy cada uno de los padrones por distrito electoral tiene vigilantes, no solamente ciudadanos, sino a cada uno de los partidos. No entra ni sube nadie al padrón que no pase por una vigilancia de los propios partidos políticos. 2. ¿Quién designa a los funcionarios que se encargan de todas las tareas electorales? Bueno, ya lo dijo Beatriz, hoy Marcelino es un muy buen ejemplo, está con nosotros, qué bueno que está, del Servicio Profesional Electoral, que es hoy, por cierto, el servicio de carrera más acreditado de México, porque tiene muchos años de sedimentación, claro, de funcionar bien, con otra vez la vigilancia de todos los partidos, con la vigilancia ciudadana y con el interés de los propios servidores de carrera que obviamente no quieren arriesgar su trayectoria quedando bien con un partido a cambio de toda su carrera dentro del propio Instituto Electoral. Hoy quiere el presidente que todo eso desaparezca, el padrón y el servicio profesional, para meter funcionarios del gobierno a que organicen las elecciones. Y por último, toda esta cadena de consejeros, desde el Consejo General y de magistrados y magistradas que no se ha mencionado, que también quiere el presidente eliminar al Tribunal Electoral, no hay que olvidar esto. Y el Tribunal Electoral es la cabeza del sistema electoral mexicano, es el que dice la última palabra. Si se cambian los magistradas y magistrados para poner amigos o cercanos del presidente o de la mayoría del presidente de la Cámara o de las y los ministros cercanos al presidente, pues entonces se va a perder el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad es uno de los más importantes que hay en la organización electoral. Pero a ver, Mauricio, el presidente quiere que los ciudadanos, el pueblo, elija sus consejeros. No, pero no quiere que se elijan. De entrada, es ridículo, perdón que me ría, pero es que quiere que se elijan a partir de una lista de candidatos propuesta por el propio presidente, por la mayoría del Congreso de la Unión, que es de Morena, y por el Poder Judicial, que también tiene ministros muy cercanos al presidente. O sea, por lo bajito, de 60 candidaturas presentadas, 40 serían cercanas al presidente. Y además, pues como sabemos, las mayorías cambian y hay un aparato de poder. Contra eso luchamos durante tantos años. Un aparato de poder construido por los programas sociales, por el Estado mexicano, que perdonen, pero por las Fuerzas Armadas y también por los aliados del poder actual, claro, que son muchos, que favorecerían un resultado pues que le convenga al señor presidente para tener consejeros a modo. Así ha sido la lucha para mantener una institución autónoma, imparcial, profesional, libre, vigilada y plural. Claro. Plural es clave, Carlos. Entonces, todo esto es lo que está en riesgo. Y repito, y quiero que quede claro, sí está en riesgo. Sí está en riesgo y sí puede desaparecer. Me importa mucho subrayarlo. Moisés, eso quería preguntarte, lo que ha estado insistiendo Mauricio, ¿es real la posibilidad de que el INE desaparezca así como lo conocemos? Por supuesto, está en la iniciativa del Ejecutivo Federal que presentó en abril pasado y pues implica esto, quitarle la atribución al INE de construir el padrón electoral y el listado nominal y la expedición de la credencial para votar, pues que es un instrumento de identidad y de que los mexicanos lo valoran mucho, y se perdería esta vigilancia, esta supervisión, porque creo que es un padrón muy auditado y muy preciso, ¿no? Moisés, pero también otro argumento del presidente es que este INE y la democracia mexicana es muy cara, dice. Cuesta mucho, los consejeros, etcétera, etcétera. Sí, incluso las cifras que se mencionan en la iniciativa mezcla dos cosas, ¿no?, muy importantes, que es el financiamiento de partidos, que es prácticamente más de la mitad del costo de la organización electoral, repartido entre el INE y los organismos electorales locales. Entonces también es, creo que, una verdad a medias, no es los datos que se presentan en la iniciativa
son correctos porque mezcla todo el financiamiento de partidos y el gasto de la organización electoral, ¿no? Yo creo que lo que hay que valorar precisamente es eso. Creo que no hay que distraer la atención con el tema de los costos, porque aparte creo que en muchos sentidos es una falacia, porque todas las atribuciones que se hacen ahora, el registro de candidaturas, las quejas, todo el arbitraje electoral, ¿quién lo haría? Si lo hace una sola organización electoral nacional, esas atribuciones alguien las va a tener que hacer, y también tiene que contarse personal, pero personal que quizás no es ni imparcial, ni profesional, ni probado, y creo que no vale la pena poner en riesgo la organización electoral por cuestiones, supuestos ahorros o por improvisación que no vale la pena. Marcelino, sobre eso también te quería preguntar también. Mencionaba Mauricio el hecho de servicio profesional en este ámbito tan delicado como es las elecciones. Antes había burócratas al frente de estos organismos que cambiaban de acuerdo a los gobiernos, pero ahora hay un servicio que llevan años. ¿Tú en particular cuánto tiempo tienes? 31 años. 31 años. Fundador del campo distrital, diríamos, a partir del 1 de febrero del 91. Y sí ha sido un avance muy importante toda vez que su personal es profesionalizante. Tenemos cursos de capacitación muy importantes que además van vinculados a los quehaceres cotidianos, con capacidad de adaptación, que además va acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Habla el 41 constitucional en la fracción 5, parte final, de que el Instituto Nacional Electoral se conformará de un servicio profesional permanente y profesionalizante. Entonces, eso quiere decir que nuestra estancia no es reglamentaria. Es reglamentaria, pero principalmente constitucional, porque ahí lo establece. Además, dice que el Instituto Nacional Electoral, en esa parte, será quien regule la organización de ese cuerpo del servicio profesional. Entonces, de tal suerte que a mí me gustaría que los diputados y senadores pusieran atención en esa parte y que necesariamente lo vean desde el campo constitucional, no reglamentario, porque seguramente el constituyente permanente en su momento, cuando realizó esta reforma, contempló esa permanencia, esa profesionalización y esa atribución del Instituto Nacional Electoral de regular su servicio profesional y su estructura, desde luego vinculado a la cuestión de que laboralmente se depende del artículo 41 constitucional a través del estatuto que el mismo Consejo General apruebe. Entonces, es una parte constitucional muy importante que habrá que tener presente. Muy bien. Beatriz, te quiero preguntar, el hecho de que el presidente, digamos, descalifique al INE, ¿no es de alguna manera también descalificar a los ciudadanos que participan en las elecciones? Yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, Carlos. Efectivamente, el tratar a los ciudadanos y ciudadanas de este país como menores de edad, como incapaces de identificar cuáles son los riesgos de esta propuesta de reforma y minimizar su capacidad de respuesta ante esto, como lo fue la marcha que recientemente se realizó, las manifestaciones, vamos, porque fueron muchos tipos de manifestaciones en más de 50 ciudades del país, en diferentes modalidades. Me parece que no es de despreciar y resulta, sí, me parece una falta de sensibilidad política. ¿Qué representa esta forma de expresar esta preocupación, que además es justo lo que ha sido parte del trabajo que ha realizado el Instituto Nacional Electoral de generar una cultura política democrática para la expresión pacífica de los derechos a la manifestación pública? Pero Beatriz, ¿también los ciudadanos participan en el proceso electoral organizando la votación, etcétera? Me refiero a las mesas, reciben los votos, etcétera. Y claro que sí. Es parte del ejército del INE, los ciudadanos como tal. Esa es parte de la cultura política que ha creado la institución electoral en el país. ¿Por qué? Porque cada elección, a estas alturas ya millones de mexicanas y mexicanos han sido funcionarios y funcionarias de casilla.
y han realizado esa labor fundamental, sin presiones, sin consignas, sin otra función que cumplir conforme a los principios de la imparcialidad, de la objetividad, de la independencia, pues todos estos procedimientos, ¿no? que justamente el Servicio Profesional Electoral garantiza que se lleven a cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas de todo el país, en todo el país, en los lugares hasta los más apartados, hay un funcionario y una funcionaria capacitada para cuidar las casillas y recibir la votación el día de la elección. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso contigo, Mauricio, para hablar de la movilización. Tu opinión respecto a esta movilización que se dio en todo el país. Volvemos. El IFE sufre en 2014 una modificación para convertirse en el Instituto Nacional Electoral, organismo que busca homologar las elecciones que se realizan en el país. Esta nueva figura coordina todos los organismos locales electorales en las entidades. Elige sus integrantes y participa para organizar la elección de las dirigencias de los partidos. El INE celebra elecciones cada vez con mayor rigor profesional y establece candados para poner fin a la cultura del fraude electoral. INE, pasado, presente y futuro. Ese es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Bueno, hace un momento decía que le iba a preguntar a Mauricio sobre estas movilizaciones que hubo en el país. ¿Qué opinas de esta movilización que se dio en México? Qué bueno que la gente salió el pasado 13 de noviembre a expresar su preocupación por los efectos que tendría esta reforma constitucional. No fue escuchada por el presidente, esto hay que decirlo. El presidente descalificó antes y durante y después la movilización del 13 de noviembre y ha anunciado que el próximo día 27, antes de rendir su informe en el Zócalo, habrá una marcha que él va a encabezar. Por cierto, leía yo con interés que sería la primera vez que un presidente de la República encabeza una marcha para beneficiarse a sí mismo en toda la historia de México. Porque el antecedente, el único que hay es de Francisco I. Madero, pero estaba el golpe de Estado de Victoriano Huerta encima, bueno, y de Bernardo Reyes y Félix Díaz, en fin, y entonces salió a defenderse Francisco I. Madero, pero esta vez es la primera vez en la historia que un presidente se pone a marchar para defenderse a sí mismo. Vale la pena recordarlo. Y decía yo que sí hay un riesgo serio de que estas cosas sucedan, no solo por este anuncio que hace el presidente de una nueva marcha para cobrar revancha de la marcha del día 13 y demostrar el músculo que lo respalda, sino porque esa demostración de poder, yo diría de prepotencia, porque él tiene el Estado y los ciudadanos no, hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra, pues amenaza con esta polarización que ya estamos viviendo abiertamente. Y el presidente ha dicho una y otra vez también que si no se hace la reforma como él quiere que se haga, entonces los resultados de la siguiente elección serán fraudulentos. Ya inoculó esa idea. Entonces estamos frente a una situación verdaderamente imposible. O se hace la reforma como él quiere para que él controle el resultado electoral, o si no se hace, él amenaza abiertamente con no reconocer el resultado, con precalificarlo como un fraude. Entonces, de verdad, estamos viviendo una situación única, reitero, pido que haya conciencia sobre esto en la historia política de México. No es una cosa menor, este es un parteaguas de la historia política completa de México. Mauricio, ¿y qué opinas de este plan B que anunció también hace unos días? Pues eso estoy hablando, es que el plan B significa que no si no tiene la completo. mayoría calificada para reformar la Constitución, como decía Marcelino,
Entonces va por la vía legal. ¿Qué puede golpear por la vía legal? Pues un montón de cosas. Puede disminuir el presupuesto del IFE y del TRIFE, puede modificar la ley orgánica del Tribunal Electoral, que es gravísimo, son los que califican la elección. Puede imponer reglas al servicio profesional de carrera. Marcelino, a pesar de que lo dice el 41, la verdad es que hay una reserva de ley ahí que ha sido muchas veces discutida en materia del servicio de carrera. Puede determinar cómo se va a integrar el padrón electoral. No, por la vía legal puede causar un daño gigantesco de control de las cuestiones clave. Y ya dijo que sí lo quiere hacer. Entonces, insisto, estamos frente a un parteaguas muy importante de la historia política de México. Moisés, ¿qué opinas tú de estas movilizaciones que se realizaron? No, pues creo que lo que nos muestra es que la gente tiene confianza en el INE como una institución que a lo largo de las décadas se ha constituido como un garante de las elecciones, pero también, como también comentó Beatriz, de la garantía de derechos políticos, diferentes derechos políticos, el derecho a elegir, votar, a ser votado, y otros más que han surgido, como el tema de género, una perspectiva mucho más inclusiva. Entonces creo que el mensaje está ahí, la gente salió en libertad a decir que está en contra de que el INE, desaparezca tal y como está ahora, con sus atribuciones, con sus funciones, y creo que pues en una democracia precisamente es eso, que los ciudadanos tengan el poder y la posibilidad de decirle a cualquier gobierno o a la clase política de que no están de acuerdo en ciertas cuestiones, pero esta es fundamental porque no es una cosa menor. O sea, lo que está en juego no es solamente el INE, por supuesto que es el INE, pero es todo el sistema democrático. Lo que está en riesgo es que no tengamos una certeza de las elecciones que tanto nos ha costado construir, ¿no? Dinero, muertes, muchas cosas que también es importante que lo digamos para las nuevas generaciones que quizás no les tocó presenciar estas prácticas fraudulentas o estas prácticas poco democráticas en las elecciones, y que todo esto está en riesgo. Y también creo que es importante mencionar que hubo también mucha participación de jóvenes que no están de acuerdo en esta propuesta de ir hacia atrás. Muy bien, Marcelino, la propuesta de reforma electoral contempla, algo decía hace un momento Mauricio, hacer propuestas de candidatos a consejeros. Una propuesta la hace el Ejecutivo, otra el Legislativo y otra el Judicial. Más o menos así sí, era, ¿no? Sí, sí, sí. Es así, ¿no? Sí, es así. 20 propuestos por el Ejecutivo, 20 por el Legislativo, serían 10 de senadores, 10 por Cámara de Diputados y 20 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, de alguna forma, pues se me hace que no es el mecanismo adecuado, ¿no? Pero incluso Morena ya dijo que hasta algunas propuestas irían de una tómbola para proponer funcionarios en el INE, en el nuevo organismo electoral. Bueno, a mí me parece que esto no es de suerte, de tómbolas, me parece que debe ser de gente con una visión constitucional, reglamentaria, con visión profesionalizante. Y capacidad técnica, que deje atrás la improvisación, que se dejó atrás, desde luego, y al contemplar la eventualidad de la integración de los órganos, pues volvería a ese campo. Entonces la permanencia es muy importante en ese sentido, y pues no se me hace que de todos modos queda en el aire mucho la forma de cómo se elegirían estos personajes, estos servidores, cómo harían campaña, quién los financiaría, cosas que no están plasmados ahí en esa propuesta de reforma, ¿no? Pero desde luego nosotros quisiéramos que se tomara en cuenta los caminos constitucional primeramente para la reforma y en su caso la reglamentaria, pero siguiendo puntualmente los procedimientos. Quizá hay elementos que pueden cambiarse, por decir algo. Para reformar la Constitución se requieren las 2/3 partes de los miembros presentes en cada una de las cámaras. Al ser una cuestión reglamentaria, se ampliaría un poco, en el sentido que considero que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene atribuciones para declarar la nulidad de la inaplicabilidad de las leyes secundarias. Entonces ahí
cuestión de... Y va a llegar a la Corte el debate, seguramente. Desde luego, pero tenemos el antecedente ya, al menos en la propaganda electoral, de que una resolución dada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Corte la ratificó. Entonces, eso es importante, tener presente los antecedentes de cómo se ha dado. Desde luego que ese plan B, pues luego al no aplicarse, diríamos, por esos causas constitucional y reglamentario, pues luego a lo mejor nos llevaría a un plan C y luego pues a la voluntad fuera del marco legal, ¿no? Claro, y al final de todos los planes, la descalificación, como decía Mauricio, finalmente si no ocurre lo que el presidente quiere. Muy bien, Beatriz, dos preguntas rapidísimas. La primera, tu opinión de las movilizaciones que hubo y preguntarte si consideras que esta historia se va a repetir, se puede repetir, vamos, más movilizaciones para seguir levantando la voz frente a estas ocurrencias. Creo que podría ser que esto ocurra, lo veo venir. De hecho, Carlos, esta reacción de la revancha a la que se ha referido el doctor Merino, bueno, pues, ¿a qué llevaría, no? Quizás a lo mejor a una contramarcha o a una contramanifestación, aunque coincido, ¿no? Que en este caso, quien lo hace desde el espacio de tener el poder, esta capacidad digamos, ciudadana, que es tener los poderes, y en ese sentido, bueno, me parece que hay desde ahí ya una situación de mucha preocupación. Comparto esta necesidad de estar alertas, de mantener esta discusión, este debate sobre estas cuestiones. Y creo también que no es un tema nada más de ciertos sectores, digamos, se dice que solamente el 1% de este país entiende de estas cosas. Me parece que no es así. Y me parece que justamente este tipo de debates, este tipo de foros a través de los medios es que hay que mantener también, ¿no? Y bueno, creo que también en el mismo quisiera hacer una reflexión sobre esta propuesta de elegir a los consejeros y consejeras a través de este mecanismo de voto popular. Me parece que hoy en día el mecanismo está blindado, se forma un comité técnico de evaluación de quienes intervienen, participan, se inscriben para participar como consejeros y consejeras, y es precisamente este órgano de representación política que está legitimado, que es el Congreso, el que toma la decisión de quiénes son quienes deben integrar este órgano. En ese sentido, me parece que es inclusive salirse del marco constitucional, de una lógica de democracia representativa, el establecer este tipo de mecanismos para integrar un órgano que desde ya se elige, se designa por representantes populares. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Planes de una reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador, que eliminará la estructura actual del INE, decenas de miles de personas en el país decidieron marchar en su defensa. La mayor concentración ocurrió en la Ciudad de México, donde los organizadores estiman haber reunido a más de 600,000 personas, mientras que el presidente asegura que fueron apenas 60,000. Además de la capital, las manifestaciones de apoyo ocurrieron en decenas de ciudades de México. INE pasado, presente y futuro es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones como siempre. Comienzo contigo, Beatriz. Creo que la apuesta que hay que hacer, Carlos, es confiar en la ciudadanía. Hay que difundir los alcances que tiene esta reforma, esta pretensión de retroceso autoritario,
y tener claridad de que hay posibilidades de que la reforma quede en eso, en una intentona, confiando justamente en este gran potencial que tiene la ciudadanía en nuestro país. Claro, ahora, esto que tú dices de que la gente, que confíe, la gente, dirías tú que tiene que informarse más sobre eso, ¿no? Meterse más en eso. Por supuesto, por supuesto. Creo que el papel de los medios de comunicación es fundamental. La necesidad de mantener el debate, de mantener, pues esto, la difusión de los eventos y eso, pues, puede, me parece, ser la parte que impida, como ha sucedido en otros momentos de la historia, que el retroceso, el atraso sea el que se imponga. Ese entusiasmo que se vivió en las calles en esta manifestación o movilizaciones, ¿consideras tú que es necesario que se mantenga y sean las marchas que sean necesarias? ¿Así el presidente vuelva a hacer sus contramarchas? Esa es una forma pacífica, eso es una herramienta de lucha de la ciudadanía y creo que sería muy sano que se mantenga esa movilización, ese entusiasmo para mantener hasta entonces, hasta que sea necesario en todo el país. Muy bien, Mauricio, tus conclusiones. Bueno, es evidente que el presidente quiere controlar los órganos electorales desde el gobierno y que quiere controlar desde ahí el resultado electoral. De eso se trata todo. Él alega que lo hace porque hay fraude. Bueno, la mejor prueba de que eso es falso es su propia existencia. Es el presidente de México por un resultado electoral en el que se contaron los votos. Su partido ha tenido la mayor parte de los votos y ha sido reconocido siempre. Ha ganado gubernaturas Morena y ahí están reconocidas. Lo mismo se puede decir de todas sus candidatos. La mejor prueba de su mentira es su propio triunfo. Qué paradoja. Pero él, sin embargo, mantiene ese argumento porque quiere asegurarse la continuidad en el poder político. No es una cuestión menor, insisto, lo que se está jugando en México en este momento. Entonces no hay que permitirlo, hay que evitar esto por todas las vías posibles. Si la gente decide volver a votar por Morena y decide refrendarle a su partido y a los seguidores del presidente el poder por otros 6 o 12 años, pues santo y bueno. Es la decisión de la gente. Lo que no debe tolerarse es que sea una imposición del poder arbitraria, tramposa, mentirosa, como la que estamos viendo en este momento para destruir la transición democrática en México. Y dicho sea de paso, ¿se dan cuenta que el presidente no reconoce la frase transición democrática? Para él no existe. Para él solo existe una noche neoliberal, así dice. Y ya, y todo lo que no haya sido su propio protagonismo, su propia presencia en la vida pública no existe. Entonces ya estuvo bien, yo creo que esto es muy delicado. Si el presidente llega a triunfar en esta, vamos a vivir de verdad una polarización que pone en riesgo la paz de México. De ese tamaño es el asunto. Ahora, lo que tú mencionabas hace un momento, cuando Morena gana, sí, el presidente reconoce... Sí, pero por las buenas. Sí, pero cuando pierde, luego insinúa fraudes. No insinúa, lo dice. Dice que hay fraude. El presidente no ha reconocido una sola derrota nunca. Solo reconoce sus triunfos. Pero si no, esto no... Vamos, cualquiera que haya visto la prensa lo puede cotejar, no estoy diciendo nada que no se haya visto. No, el presidente asegura que habrá fraude siempre y cuando no se modifique la legislación de la manera que él quiere. O sea, es la crónica, lo voy a decir con mucho cuidado y me hago cargo que lo estoy diciendo en público para que no haya duda y no comprometa aquí a nadie. Esto puede ser nombrado como la crónica de un golpe anunciado. ¿Un golpe de Estado? Sí, señor. Cuando el presidente de la República no reconoce el resultado electoral y pone en riesgo la paz del país a partir del desconocimiento de un resultado electoral anticipado, como ha venido haciendo, lo que nos está diciendo es o gano o tiro la elección. Cuando eso se hace desde la oposición, estamos frente a un líder rebelde. Cuando se hace desde la jefatura del Estado, se llama golpe de Estado. Y ahí... ese golpe de Estado, ¿qué papel le das a los militares?
No, bueno, pues están con el presidente, es muy delicado. Y eso lo hizo antes. Carlos, atención con lo que estamos viviendo. Primero le entregó el poder a las Fuerzas Armadas, primero modificó la Constitución con el respaldo del PRI, allá y su conciencia, para darle todo el poder a los militares, y ahora viene por la cuestión electoral. Y nos anuncia que el 2024 o se hacen las cosas conforme él lo está decidiendo con el órgano electoral a modo, o declarará fraude. Eso aquí y en el lugar que quieras y en el momento histórico que quieras, repito, se llama la crónica de un golpe anunciado. Moisés, tus conclusiones. Creo que una mayoría política, si bien puede estar fundamentada en los votos, tiene que tener autocontención, autocontrol. Y creo que lo que estamos viviendo ahora no es eso. Si bien Morena ganó en el 2018 las elecciones presidenciales y las intermedias, creo que eso no le da derecho para destruir todo el andamiaje electoral que ha posibilitado precisamente una transición pacífica, democrática, donde pues, se ha manifestado la pluralidad ideológica, política, cultural, y creo que sí estamos en riesgo. Creo que lo que está jugando ahora no es solamente, volviendo al tema del programa, el INE, por supuesto que es un baluarte de este esquema, pero es todo lo que está alrededor. También están los tribunales, también está la intención de capturar no solamente el órgano electoral, quitándole la posibilidad de que sea un árbitro imparcial, sino también los tribunales o el Tribunal Electoral Federal y los locales, que también con esta reforma desaparecerían, y creo que es muy riesgoso lo que está en juego. Y por supuesto que los ciudadanos tienen que defender su democracia. Ya lo hicieron el pasado 13 de noviembre y creo que lo harán en lo subsecuente. Esperemos que el presidente y su partido tomen parecer, negocien, porque no se trata de imponer una reforma, y una reforma solamente de una visión política, sino que va en contra de lo más elemental que hemos construido en México. Creo que si algo hemos hecho medianamente bien los mexicanos en estos últimos 30 años es la construcción de la democracia electoral, y con esta reforma pues se daría el traste. Por supuesto que hay pendientes, hay diferentes asignaturas por modificar nuestra democracia, pero creo que no es revirtiendo este avance de elecciones libres e imparciales que es el camino correcto. Creo que tenemos que estar muy alertas, y como ciudadano, pero también como funcionario electoral, por supuesto que alerto de esos riesgos que hay y son muy latentes. Y en el caso, por ejemplo, de organismos locales electorales que desaparecerían, Sí, sería también sí. un retroceso. Sí, porque ahí se perdería la posibilidad de que los estados organicen sus propias elecciones. Sería una lógica imposición contra todo federalismo. Somos un estado federal donde hay una diversidad de actores, de condiciones, y con esta visión centralista pues, se perdería todo eso. De acuerdo, muy bien. Marcelino, tus conclusiones. Sí, bueno, primeramente a nosotros nos da gusto el haber recibido el respaldo en la marcha del 13 de noviembre. Considero que quedan algunas acciones que nos pueden dar camino, y entre ellos serían 3 campos que así a grosso modo diríamos que están pendientes. Consolidar el padrón electoral, manejado desde luego por el Instituto Nacional Electoral de forma autónoma, independiente. Fortalecer el servicio profesional electoral, y desde luego que se acompañe y se cumpla con los principios de la República Representativa, Democrática y Federal, que tiene relación con la cuestión de la desaparición de los órganos locales electorales. Diríamos que no es conveniente el que haya autoridades centralizadas. Considero que es mejor cumplir con lo establecido en el artículo 40 de la Constitución General de la República, al privilegiar ese techo ideológico que emana del 40 constitucional, ¿no?, de la República Representativa, Democrática y Federal. Creo que los caminos están muy marcados, están los elementos para darse las leyes de forma adecuada, y bueno, pues esperamos que haya sensatez en la actitud de quienes legislan, y que hagan un análisis profundo para solventar de la mejor manera
las reformas que vienen con el fin de seguir ofreciendo paz social. Es muy importante eso. A ver, Marcelino dice que haya sensatez, mi estimado Mauricio. No, Déjame ponerme como abogado del diablo. ¿Percibes sensatez en los legisladores? No, en la mayoría no. No, han anunciado ya que van a la marcha, que van a respaldar al presidente. Su identidad política depende de eso. No veo ninguna sensatez, veo demasiada ambición política y veo todo lo opuesto a la sensatez. Están perdiendo la vertical, la verdad, y es una pena. Porque el proyecto igualitario que defendió Morena en su momento, yo lo comparto 100%, la verdad. Pero este proyecto igualitario basado en la concentración del poder, de ninguna manera es aceptable. Muy bien. Mauricio, muchas gracias. A ti. Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Marcelino, Carlos. muchas gracias. A ti, Carlos. Y Moisés, muchas gracias. Gusto. Sobre todo usted, muchas gracias. Hasta la próxima.